Sobrenatural TV presenta. Hey amigos, hola a todos los que ya están ahí conectados, a los que se van a conectar, a los que lo van a ver después. Un saludo a todos ustedes, gracias por conectarse, por escuchar en Spotify. También mandamos un saludo a esas personas que particularmente hay una persona que ahorita voy a checar el nombre, que siempre me dice que nos escucha en Spotify. Le damos muchas gracias, y a los demás también, a los que nos ven en YouTube. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que se pueda suscribir ahí. Aquí están apareciendo en pantalla aquí de este lado, ¿ok? Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Un tema que pues para mal, porque pues por desgracia está de moda otra vez, o está causando, digamos que es el tema de conversación en muchos lados. Yo ponía una publicación, es el tema de conversación en todos lados menos en las iglesias, como suele pasar desgraciadamente. Pero bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la legalización del aborto, ¿no? Es un tema que en México, sobre todo, para la gente que nos ve allá en otros países de Colombia y sus alrededores, en México en estos días anteriores se legalizó el aborto. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Y pues bueno, ahorita vamos a hablar qué implicaciones tiene. Muchos dicen que es una bendición, que es digamos un premio a la justicia, a la igualdad. Muchos argumentos que hay en el aire. Preocupante también el hecho de que muchos cristianos estén a favor de esto. Muchos cristianos digan es lo mejor que pudo haber pasado, qué padre. Desgraciadamente esto está pasando. Hay cristianos que están a favor de eso. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso y mucho más. Les recordamos que nos puede seguir en Facebook. Para los que nos escuchan en Spotify, síganos en Facebook, en la página de Sobrenatural TV. Ahí también puede encontrar más contenido. Tenemos todos los días viernes a las 9 de la noche, producción. A las 9 de la noche, ¿verdad? Todos los viernes a las 9 de la noche tenemos al pastor Gerardo Soto con su programa Vida Hoy. Y todos los lunes sin falta. ¿Desde cuánto llevamos? Oye, ¿cuándo vamos a hacer el aniversario? Hay que ir planeando. Este es el programa 14, llevamos muy poquitos, no. Cuando llevamos al 1000, por favor me avisas. Vamos a, todos los días lunes tenemos a las 8 el programa Inoportuno. Pero este día, como siempre, no estoy solo. Porque Dios está conmigo. Aparte, también hay un ángel. No te creas. Está conmigo el invitado del día de hoy, la persona que vamos a hablar de estos temas. Me gusta invitar a gente para ciertos temas, y este hermano que me acompaña el día de hoy es multitemático. Porque como te puede hablar del aborto, te puede hablar de lo que está pasando en Afganistán. Que eso no lo vamos a tocar ahorita. Me acompaña mi querido hermano del alma, que tiene aquí un lugar, aquí en esta parte, aquí en el corazón de no sé quién, pero tiene una parte en el corazón. Me acompaña mi estimadísimo hermano Eliezer Rodríguez Ansúrez. ¡Qué bárbaro! Hola amigos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias Isaac por la invitación, muchas gracias a producción. Estamos listos para hablar de un tema más que polémico, un tema indignante. Esa es la palabra, un tema indignante de lo que acaba de ocurrir en nuestro país, en México, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más que legalizar el aborto, lo que ha hecho es despenalizar el aborto. Y ahorita vamos a hablar qué es lo que eso significa y cuáles son las consecuencias que eso va a traer para nuestro país. Así es, que ya empezó nuestro hermano Eliezer con todo, y hay que darle porque pues así hay que empezar. Ahorita producción me va a switchar, no se preocupen. Cuando pase eso, Eliezer, mueve la boca para que crean que soy yo. Pero bueno, perfecto. Vamos a hablar de este tema. En la semana anterior, Eliezer, hablábamos. Sí, recuérdame de qué hablábamos la semana anterior. ¿Te acuerdas, Eliezer, o no te acuerdas de plano? Hemos estado hablamos la semana pasada del nuevo orden mundial, ¿te acuerdas? Y hablábamos, ese podcast está bien interesante, yo lo estuve escuchando, vaya, escúchelo, decimos, ahí hay cosas muy importantes que hablamos del nuevo orden mundial.
Y podríamos decir, hermano Eliezer, que toda esta parte del aborto, que lo hablamos también la semana pasada, pues va de la mano, ¿no? Va enlazado con lo que es este nuevo orden mundial, que no lo vamos a tocar porque ya lo tocamos la semana pasada. Hablabas ahorita de que no se legalizó el aborto, sino se despenalizó. ¿Cuál es la diferencia, Eliezer, entre legalizar y despenalizar el aborto? En la práctica no hay diferencia, en la práctica es lo mismo, ¿sí? Okay. Pero los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ellos dicen que ellos no legislaron o ellos no dictaminaron legalizar el aborto, sino despenalizar el aborto. Esto es dejar sin castigo a las mujeres que decidan abortar. Okay. Ellos ahí en una trampa lingüística o en una trampa de términos, ellos dicen, nosotros no teníamos en la mesa el tema del aborto, nosotros lo que teníamos en la mesa era el tema de la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Okay, ¿sí? Okay. Y nosotros dictamos sentencia no sobre el aborto, no sé si permitimos o no permitimos que las personas aborten. Nosotros dictamos sentencia en favor de las mujeres para que las mujeres puedan determinar hacer lo que ellas consideren con su propio cuerpo. Esto es una trampa lingüística, esto es una trampa de términos. En realidad ellos saben perfectamente bien que lo que ellos hicieron fue legislar en favor del aborto, dictar sentencia en favor del aborto para que el aborto sea completamente legal en nuestro país. Mira, Isaac, en nuestro país, para las personas que no sepan, hay 32 estados, 32 entidades federativas. Sí. Cada uno de nuestros estados es libre y soberano. Ajá. Cada estado de nuestro país tiene una constitución propia, correcto. Constitución política del estado. Cada estado de nuestro país tiene un congreso local. Nosotros, cuando vamos a votar, votamos por diputados locales que nos representen en ese congreso local. Correcto. Y 27 estados de 32 estados del país habían votado en sus congresos locales para que el aborto fuera penalizado. De 32, 27 estados penalizábamos el aborto. Correcto. Solamente la Ciudad de México, Oaxaca y algún otro estado permitían el aborto legal. ¿Qué es lo que sucede? Que con esto que la Suprema Corte dictaminó, pasando por encima de todos los congresos locales, de los 27 congresos locales que penalizaban el aborto, pasando por encima de ellos, ha prácticamente dejado sin castigo a toda aquella persona que decida asesinar al ser humano que está en proceso de formación en su vientre. Pasó por encima de la voluntad de todos los ciudadanos. Correcto. De cada uno de estos estados, en donde nuestros representantes legislaron de acuerdo a lo que nosotros consideramos que el aborto no debe ser permitido porque es quitarle la vida a un ser vivo en formación. La Suprema Corte de Justicia pasó por encima de todos y ha dictaminado que en todo el país cualquier mujer que desea abortar puede hacerlo sin sufrir ningún tipo de consecuencia penal por ello. Así, acabas de decir algo muy importante. Esa explicación está muy padre porque nos pone en contexto de lo que es nuestro país, México. Ahorita nos vamos a enfocar en México. De hecho, el tema se llama México homicida. Muy bien. Yo sé que puede ser un poquito fuerte el término, pero Eliezer, se acaba de legislar, se acaba, como dices, como acabas de decirlo, de despenalizar esta parte que lo hemos hablado, lo hablamos, ya tenemos un podcast donde hablamos acerca del aborto y lo dijimos tal cual. Sí. No es interrupción, no es pausa, es un asesinato, es un homicidio, porque así le están quitando la vida a un ser humano, a un ser vivo, ¿verdad? Hay que entender lo siguiente. El proceso de formación de un ser humano no sufre interrupción. Correcto. O se termina o nunca comienza, pero el proceso de formación de un ser humano no puede sufrir interrupción. Este ejemplo va a ser muy tonto, pero lo quiero dar. Adelante. De repente, un huevo de gallina, tú lo puedes tener afuera y puedes interrumpir el proceso de la vida de ese pollito durante mucho tiempo, Isaac. Tú puedes meter ese huevo en un refri y guardarlo y puedes interrumpir el nacimiento de un ave. Okay. Pero en el ser humano no sucede así. En los mamíferos no sucede así. Una vez que el espermatozoide fecundiza un óvulo, comienza el proceso de la vida de los seres humanos. Correcto. Y no hay manera de que ese cigoto que se forma salga del vientre de la mujer sin que sea destruido, sin que muera. No hay manera. El vientre de la mujer se convierte entonces en la incubadora del cigoto humano y ahí el ser humano se va formando durante 9 meses de gestación hasta que finalmente da a luz la mujer y el ser humano que ya se formó dentro del vientre de la mujer nace.
Pero nosotros no podemos interrumpir el embarazo. El ser humano, incluso los mamíferos, no pueden interrumpir el embarazo. Por eso cuando la Suprema Corte habla de interrupción del embarazo, está engañando otra vez con palabras, otra vez con temas lingüísticos, está engañando a la sociedad, porque el embarazo humano no se puede interrumpir. Aparte, el mismo significado de la palabra interrupción te está hablando de que es un entre. O sea, hay una pausa, por así decirlo. Sí. Entonces, si hay una pausa, si yo digo, vamos a pausar este programa, vamos a una pausa comercial, quiere decir que voy a pausar por un breve momento, por un momento, pero voy a continuar. Pero vamos a retomar. Exactamente. Y vamos a continuar en donde nos hubiéramos quedado. La palabra interrupción no queda en esa parte, porque en la vida no se pausa y vuelve a continuar. En la gestación de los seres humanos no puede ser eso. De ningún mamífero. Sí, los ovíparos, como vuelvo a decir, el ovíparo pone un huevo y por ahí el proceso se puede detener hasta que ese huevo entra en un proceso de incubación, y entonces sí continúa su proceso hasta que nace. Pero en el caso de los mamíferos, de los seres humanos, es imposible poder interrumpir el embarazo sin destruir la vida de ese ser humano que está en formación. Y eso es precisamente, amigos, amigas, sobre lo que se acaba de legislar. Sí. Lo dijiste algo muy importante. Se pasó por encima de la decisión de muchas personas, de millones de mexicanos, y hay que decirlo, no se necesita ser un gran estudioso de sociología, ni mucho menos, pero el pueblo mexicano mayoritariamente está en contra de toda esta parte del aborto. Sí, el pueblo mexicano mayoritariamente es pro vida, pero aquí sucede algo, amigos. Cuando hablamos del nuevo orden mundial la semana pasada, es que todos estos temas que tienen que ver con la agenda LGBT, que tienen que ver con la legalización del aborto, que tienen que ver con otro tipo de temas de este mismo corte, son impuestos por entidades transnacionales a todos nuestros países en todo el mundo. Correcto. Esto no es una moda, esta es una agenda que intereses transnacionales, lo decíamos la semana pasada con todas sus letras, que grupos satánicos de alto nivel, obedeciendo los designios de Satanás, que va rumbo al establecimiento de un gobierno mundial, estos grupos ultrapoderosos de satanistas, de ocultistas a nivel mundial, le imponen a todos los países las diferentes legislaciones que tienen que aprobar. Entonces no es casualidad que al mismo tiempo el aborto sea un tema que los legisladores en nuestro país tuvieron que aprobar, y al mismo tiempo los legisladores en Chile y en Argentina y en Perú y en Guatemala y en toda Latinoamérica e incluso en todo Occidente tuvieron que aprobar. Esto significa que hay una agenda, que hay grupos poderosos detrás imponiendo qué es lo que se debe legislar en cada país. Ahora, Eliezer, ahorita están ahí, hay un problema ahí con tu cámara, pero si te sigues, sí, no hay problema. Sigues escuchando. Ahora, aquí el tema es que, bueno, hoy ya se aprobó, hay una pequeña lucecita ahí en la noticia que compartíamos, pero al final de cuentas es algo que ya avanzó, como lo decíamos en el nuevo orden mundial, las cosas van avanzando. Hay consecuencias, ahorita nos vamos a meter a la parte espiritual, qué consecuencias, el castigo de Dios, muchas cosas que ya lo hemos hablado en algún momento. Sí, permítame decirte, lo que sucedió en México fue un albazo, lo que sucedió en México fue algo que nadie esperaba. De alguna manera, las diferentes iglesias evangélicas, los diferentes concilios cristianos, las diferentes organizaciones pro vida, estábamos esperando que el presidente de la República, o en su defecto, algún partido político lanzara una iniciativa para que se aprobara el aborto, se hiciera una ley en donde específicamente se aprobara el aborto. Correcto. Pero eso no sucedió. Si el presidente hubiera mandado una iniciativa, ¿sabe usted qué hubiera pasado? Los mexicanos hubiéramos salido a la calle a protestar. Se genera la opinión pública y la mayoría que somos pro vida hubiéramos salido a la calle a protestar. Correcto. Hubiera habido una presión social para el presidente de la República. Si algún partido político, que en este caso Morena siempre ha estado a favor del aborto, hubiera mandado una iniciativa para aprobar el aborto, hubiera habido mexicanos, miles y millones de mexicanos protestando en la calle. Correcto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Recurrieron a una trampa. Se le dieron la vuelta a ese proceso legislativo y vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que de la noche a la mañana el aborto ya es completamente despenalizado. En otras palabras,
el aborto es completamente legal. Porque cuando un presidente, algún partido político lanza una iniciativa, se tiene que generar, hay un proceso, hay un procedimiento, se genera incluso, que es la parte que hablas ahorita, la opinión pública. Sí. Hay un proceso mucho más largo. Y pero se va aquí a votación en la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores. Pero aquí fue vía la Suprema Corte de Justicia por dictamen. Vía un amparo que había interpuesto el entonces PGR, porque el Estado Libre y Soberano de México, el Estado de Coahuila, de Zaragoza, sus diputados habían penalizado el aborto, de manera que la PGR interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia diciéndole que no estaba de acuerdo en que un Estado soberano tuviera la facultad de penalizar el aborto. Y eso fue lo que entró en estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces los ministros de la Suprema Corte de Justicia determinaron que ni el Estado de Coahuila ni ningún otro estado del país tenía la capacidad jurídica para penalizar a ninguna mujer por abortar. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un albazo. Se brincaron todo el proceso legislativo y la Suprema Corte de Justicia directamente determinó que el aborto en México es legal y directamente ha condenado a miles y quizás millones y millones de seres humanos no nacidos a la muerte. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de México se ha convertido en la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. ¿Por qué? Porque mientras por un lado se dice que se le hace justicia a las mujeres que deciden libremente sobre su propio cuerpo, por otro lado se le niega el derecho a la vida, el derecho a la justicia a millones de seres humanos no nacidos. Se les niega el derecho a defenderse a los seres inocentes. Por ese motivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido, Isaac, en la Suprema Corte de Injusticia de nuestra nación. Es fuerte eso que estás diciendo. Estamos hablando de las máximas autoridades que nosotros aquí en nuestro país, en México, para la gente que nos escucha de fuera, tenemos. Eliezer, aquí me gustaría entrar un poquito a esta parte del aborto. Ahorita no nos vamos a meter. En el podcast anterior que tenemos, Eliezer, ahí para la gente que lo busque en Spotify, ahí explicamos por qué se considera un ser humano, un ser vivo desde su concepción, toda esa parte. A lo mejor ahorita vamos a tocarlo, pero va a ser muy por encimita. Yo sé que ese es el tema de debate. Mucha gente dice, es que ahí no es un ser humano, es que es un conjunto de células. Ese fue el debate, ¿no? Pero hay estudios, los estudios avalan que hay un ser vivo un ser humano desde la concepción. Pero ahorita vamos a entrar a eso. La cuestión aquí, Eliezer, nos acabas de dar un contexto bastante amplio. La cuestión aquí es, ¿cuáles son las razones? Vamos a entrar a eso. ¿Cuáles son las razones para que este tipo de eventos, que son lamentables, y desgraciadamente si vemos la historia de muchos países que eran prósperos, países bendecidos por Dios, y empezaron a legislar sobre estas leyes? Tenemos aquí el ejemplo del vecino, ¿no? Sí. Que empezó a legislar, sacó las Biblias de sus escuelas, empezó a legislar a favor del aborto, toda esa parte, y vimos claramente su declive al día de hoy, pues ya lo hablaremos también. ¿Cuáles son, Eliezer, las razones por las que estos tipos de movimientos logran llegar? Y hoy en día México, que es un país mayoritariamente pro vida, ya nos llegó. Y ya nos lo impusieron hasta cierto punto. Razones hay muchas. La primera es que hemos apartado a Dios de nuestra vida. La sociedad se ha olvidado de Dios. La sociedad se ha olvidado del temor a Dios. Lo platicamos la semana pasada. Precisamente por eso el nuevo orden mundial pretende sacar a Dios de la conciencia de los seres humanos. Correcto. El grave problema, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, es que ellos se fundaron siendo una nación cristiana con valores completamente cristianos, y poco a poco fueron sacando a Dios de su vida. Correcto. Empezaron a sacar a Dios de sus escuelas, empezaron a sacar a Dios de su sistema legal, empezaron a sacar a Dios de sus gobiernos, empezaron a sacar a Dios de sus tomas de protesta, empezaron a sacar a Dios de todos lados. De todo. Y la gente empezó a perder el sentido de la ley divina, de lo que Dios dice, de lo que Dios ha determinado que sea. Lo que hablamos la semana pasada, empezaron hasta a perder el sentido de la moral básica, la moral cristiana. ¿Te acuerdas que lo hablamos en el podcast del Nuevo Orden? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en México? En México, peor aún, en México nunca fuimos fundados realmente sobre valores cristianos. En México ha habido desde la conquista española un sincretismo. Correcto. Un sincretismo es una revoltura entre el cristianismo y todas las religiones falsas que había en Mesoamérica. Correcto. En México se sigue adorando a la muerte.
En México la gente sigue yendo a pirámides a cargarse de energía. La gente sigue haciendo rituales en Oaxaca, en Chiapas. Hacemos santo a lo que se nos aparece en un comal. Es idolatría. En México, encima de que nunca nos fueron inculcados los verdaderos valores cristianos, encima de eso, pues nosotros como Iglesia de Jesucristo hemos dejado de hacer nuestra función. Nuestra función básica no es traer gente a los templos y llenar recintos de seres humanos. La función de la iglesia es llenar recintos de iglesia, de ovejas, no de oyentes, no de espectadores. Correcto. No de gente que vaya como a una obra de teatro a ver qué ve bonito, a ver en qué se distrae. Correcto. Y se va a su casa liberada su conciencia, sin haber tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, encima de que nosotros no tenemos esos valores arraigados tradicionalmente, históricamente, encima de eso la Iglesia de Jesucristo, que en México se le abrieron las puertas por ahí del año de 1900, la Iglesia de Jesucristo en general, por ahí de los últimos años del general Porfirio Díaz, se permitió que las iglesias cristianas protestantes pudieran entrar a México. Encima de eso, el cristianismo ha volteado sus ojos y se ha enfocado más en el crecimiento, en conformarse con ver iglesias llenas, en conformarse con ver auditorios llenos, y ha dejado de enseñar la palabra de Dios con fidelidad, ha dejado de enseñar doctrina, y sobre todo la doctrina principal que dejó de enseñar es la doctrina del pecado. Eso es importante. ¿Sí? Entonces ya hay muchas cosas no son pecado. La gente las hace y no sabe que son pecado. La gente las hace y no sabe que están transgrediendo la ley de Dios. Correcto. La gente las hace y no sabe que están cayendo en condenación, porque correcto, nunca les enseñamos que eso era pecado. Es una de las principales razones. Nos estamos metiendo ya un poquito en el ámbito espiritual, toda esa parte, pero es importante lo que acaba de decir, y yo creo que un día vamos a dedicar un podcast a hablar acerca de la falta de educación bíblica en la iglesia, porque es principalmente, la iglesia es el ente, por así, el ente espiritual que contrarresta todo mal del enemigo. En este caso estamos hablando de que todo esto es un propósito, que ya lo hablamos en el nuevo orden mundial, un propósito del enemigo que va aumentando. Y mucha gente, yo lo ponía en una publicación, Eliezer, hablando un poquito nada más de eso que decías de la cuestión de la falta de enseñanza. Mucha gente piensa que la guerra espiritual, como la llamamos, es te reprendo y lanzo poderes, y la guerra espiritual realmente es en la mente, sí, es con argumentos. El diablo lanza ideas, lanza corrientes, lanza muchas cosas, y es en la mente con argumentos. ¿Recuerdas que hicimos un programa sobre eso? Correcto. Y donde nosotros decíamos, la verdadera guerra espiritual de la Iglesia de Jesucristo no es andar liberando endemoniados solamente. La verdadera guerra espiritual es derribar las fortalezas mentales que el enemigo ha sembrado en las mentes, en los corazones de los seres humanos. Y dice la palabra que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Argumentos que correcto, se levantan en contra del conocimiento de Dios. Esa es la función de la iglesia, derribar argumentos. Los argumentos se derriban con los argumentos de Dios. Los correctos, la verdad. Las verdaderas ideas de Dios tienen el poder de derribar las ideas del enemigo. Correcto. ¿Qué es lo que sucedió para hablar en esas cuestiones de ideas? La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mirar el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió decir, en el vientre de una mujer no hay vida, en lugar de decir, en el vientre de una mujer está formándose la vida. Correcto. ¿Me explico? Entonces, ese es un argumento mental que ellos tienen muy arraigado. La gente que está a favor del aborto tiene fortalezas mentales en donde ellos dicen, yo tengo argumentos perfectamente lógicos para demostrar que todavía no es una persona la que está en el vientre de una mujer. Pero ellos están con argumentos equivocados, argumentos que el enemigo les ha dado, que suenan perfectamente lógicos, pero que no lo son. Ellos están viendo desde otra perspectiva las cosas y no desde la perspectiva de Dios. Vuelvo a lo mismo, ellos están viendo el vaso medio vacío, correcto, mientras que nosotros lo estamos viendo medio lleno. Nosotros estamos viendo cómo el vaso se está llenando, cómo la vida está llegando a su plenitud, y ellos están viendo que ese vaso no tiene vida, no hay vida. Como todavía no está completo, no hay vida. No hay vida. Entonces, el enemigo trabaja en la mente de las personas, y las fortalezas mentales es lo que la Iglesia de Jesucristo está llamada a derribar. Correcto. Eliezer, en el podcast anterior hablábamos de toda esta parte, como decía ahorita, de la concepción, de que los argumentos, ¿no? Y hablábamos también, no sé si lo recuerdes, de que mucha gente piensa y se encasilla en eso, y muchos cristianos desgraciadamente piensan eso,
que no hay argumentos científicos para definir que realmente hay un ser vivo, un ser humano desde la concepción. Mucha gente dice, ¿cuál es el argumento de los cristianos? Que la Biblia dice que es pecado. Y ese no es el único argumento. De hecho, la mayoría de las personas que yo conozco, cristianas, que están en una posición de opinión pública, que tienen seguidores, lo que sea, sí utilizan la Biblia, pero utilizan también argumentos científicos, porque hay miles, esa es la verdad, el argumento científico de hay vida desde la concepción, esa es la verdad. Mira, la verdad de las cosas es la siguiente. Los únicos argumentos que tienen poder para derribar fortalezas son los argumentos de Dios. Correcto. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más poderosa, más potente, más cortante que toda espada de dos filos. Así es. Verdaderamente, no es que las personas no quieran creer a los científicos que dicen que hay vida desde la concepción. No puedan creer, perdón. Verdaderamente lo que ocurre es que no quieren creer. Ese es el asunto. No es que no haya suficientes argumentos científicos para sustentar que la vida existe desde el momento de la concepción, la vida humana desde el momento de la concepción. Hay suficientes argumentos científicos y científicos reconocidos mundialmente, pero las personas prefieren creer a la mentira. Así como sucede en el caso de la salvación, en donde las personas prefieren creer a la mentira que creer a la verdad. ¿Por qué? Porque así les conviene. Porque es una deficiencia de carácter. Por eso las personas, por eso la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, y voy a volver a lo mismo, habrá personas amadores de sí mismos. Las mujeres, muchas mujeres dicen, yo no estoy dispuesto a perder mi vida de soltera, todavía tengo un proyecto académico, tengo un proyecto económico, tengo un proyecto de no sé qué, y yo no estoy dispuesto a perder todos mis proyectos y mis planes por quedarme en casa a cuidar a un niño, por quedarme en casa a cuidar a una niña. Ese es el problema. La generación actual es una generación que se ama a sí misma, que no tiene amor suficiente. Por eso dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriaría. Correcto. Y que el Señor tendría que venir porque la fe de muchos se apagaría por causa de eso. Mire, el problema de las personas es que deciden no creer a la verdad, aunque la verdad venga a sus mentes. Como dicen por ahí, aunque la verdad le golpee en la cara, yo decido no. Decide no creer. Correcto. Entonces, el problema, vuelvo a lo mismo, no es que no hay argumentos científicos, es que no los quieren creer. Si no hubiera argumentos científicos, quizás hasta nosotros nos cuestionaríamos y entraríamos a la cuestión de creer por fe. Pero hay suficiente argumentación científica para y decirle aquí nosotros quizás no somos los más capacitados, pero hay suficiente información científica para poder demostrar que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Correcto. Pero los que no quieren creerle simplemente porque decidieron no creer. Ahora, Eliezer, ¿crees que también hay una parte de desinterés? Lo hemos visto, hemos tratado temas aquí que la mayoría de la gente dice, ay, ¿para qué hablan de eso? Eso no es importante. Sigamos hablando del amor de Dios, sigamos hablando de la conquista y sigamos hablando de lo que quieras. ¿Crees que hay una parte también de desinterés de la gente? Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las marchas que hubo, ¿no? De que a favor de la vida, toda esa parte. Y ahí estuve viendo las notas que hubo una cantidad aceptable, pues no a la par de la cantidad de ciudadanos que hay en Nuevo León. Que hubo a lo mejor falta de comunicación, no sé qué habrá pasado. Pero ¿tú crees que hay una falta de interés? Vamos a hablar del pueblo cristiano por estos temas de decir, me informo, tengo que informarnos. Eliezer, nos ha pasado con muchas cosas. A mí, hoy venía pensando, mientras venía manejando, ya hasta me da miedo el programa porque hemos hablado cosas que en su momento las hablamos porque eran interesantes. Cuando hablamos del feminismo, que fue el primer programa, y luego tiempo después empezaron a pasar cosas que dije, caray. Yo me acuerdo una frase que tú decías mucho y que se la decías a los pastores que a lo mejor nos veían o nos escuchaban. ¿No será que Dios está usando a este par de, qué decías, de cuervos? Para hablarle, pastor, para que usted abra los ojos? Yo detecto, Eliezer, no sé si tú ahorita me das si lo compartes, una falta de interés. Una falta de interés por conocer este tipo de temas. Tiene que ver con lo mismo, con el carácter de la generación en la que estamos viviendo. Sí. Estamos ensimismados. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, la gente andaría de acá para allá, casándose, dándose en casamiento en su propio mundo, en otras palabras. En sus propios deseos. Es muy parecido, mira, lo que pasa ahorita con el coronavirus. A mucha gente no le importa hasta que no lo vive. Correcto. A mucha gente ahorita, cristianos, no nos ponemos a orar por la gente enferma. Ni hacemos una llamadita, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Hasta ¿Qué te llevo? vivimos. ¿Te falta oxígeno? Correcto. ¿Qué estás tomando? No nos importa hasta que nos pasa a nosotros en casa. Correcto. Esto del aborto, y es lo mismo, eso es una eficiencia de carácter de esta generación. Esta generación
es amadora de sí misma y no le importa lo que le pase a los demás. Correcto. A los demás me van a importar en la medida en la que a mí me puedan brindar algo, en la medida en la O en que la yo medida pueda que- obtener algo de ellos. O en la medida de que algo malo que te llegara a pasar a ti me pudiera afectar de A forma mí. secundaria, ¿verdad? Ahí es cuando me importa. Sí, un joven, un marido a lo mejor ahorita dice, no me importa si quieren abortar o no. Sí, pero si el día de mañana la esposa le dice, quiero abortar al niño, ahí sí le va a importar, ahí sí va a decir, no estoy de acuerdo porque Claro. mira, es una vida. Pero mientras tanto, ese joven cristiano que tiene una esposa y la esposa no manifiesta ningún tipo de idea sobre el aborto, ningún tipo de postura sobre el aborto, a este joven cristiano no le importa nada. No le importa hablar, no le importa siquiera postear, compartir el post de otra persona que está hablando en contra del aborto, ni siquiera eso le importa hasta que no le afecte. Claro. Ya cuando a nosotros nos afecta, entonces sí queremos nosotros hacer a ruido, mover, hacer escándalo, mover cielo, mar y tierra. Como decimos por ahí, hasta hacer bajar a Dios del cielo, ¿verdad? Así es. Hasta que nos pase. Entonces, este tipo de, ¿cómo tú dijiste? De que no te importa lo que ¿Desinterés? este tipo de desinterés tiene que es ver parte de la generación. con nuestro carácter, Ok. con el carácter que nosotros como seres humanos tenemos en este tiempo. Ahora, y lo hemos hablado varias veces, Eliezer, esta falta de carácter o esta característica de la generación actual, pues está permitiendo que toda esta agenda vaya y vea, escuche el podcast de Nuevo Orden Mundial, está permitiendo que todo este tipo de cosas, vayan avanzando. Así es. Porque está este desinterés, esta característica, a mí no me importa nada, que el mundo ruede, mientras a mí no me afecte, en otras palabras. Y lo vemos, Eliezer, hemos tratado temas, este tema para mí yo lo considero importante, como el tema del homosexualismo y esos temas no causan gran interés, pero te aseguro que si un día invito aquí al evangelista tal y pongo Noche de Milagros con el evangelista tal, ahí vamos a estar todos y poniendo nuestras peticiones, ¿verdad? No causan gran interés porque nosotros ya estamos vivos. Total, ya nos tocó a nosotros vivir, nadie nos abortó. Correcto. Sí, lo que a nosotros debe de preocuparnos, mira, Suéltalo, Eliezer, lo tienes que decir, tenemos lo tienes. que pensar en las almas. Tú ves un niño y tú dices, es un niño, pero tienes que pensar en esa alma y tienes que verlo como si ya fuera una persona adulta cara a cara. Correcto. Así tenemos que ver esas almas a las cuales van a ser eliminadas a través del aborto como personas que iban a traer quizás al mundo, a la humanidad, algún bien. Para algo el Señor determinó que vinieran a la tierra. Correcto. A cumplir con un propósito. Correcto. Quizás iban a traer bienestar al mundo a través de un medicamento, iban a descubrir la cura de algo, iban a ayudar a personas necesitadas, quizás iban a ser personas que iban a escribir libros, que iban a ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios que iba a bendecir a mucha gente. No, nosotros no podemos decir solamente, niños, no, seres humanos, almas, con un propósito, seres humanos con un proyecto que Dios les trazó. Y nosotros lo que estamos, al quedarnos callados, estamos otorgando lo que una frase mexicana dice, el que calla otorga. Correcto. Y nosotros, al quedarnos callados frente a lo que estamos viendo que las autoridades están legalizando, nosotros estamos también participando de alguna manera con eso. Claro, y tenemos nosotros que alzar la voz y decir, yo no estoy dispuesto a participar de esto. Desde mi trinchera yo voy a manifestar mi indignación y desde mi trinchera yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos hacer para que esto cambie. Sí, y desde mi trinchera yo voy a tratar de cambiar las mentes de muchas personas con argumentos, exponiéndoles puntos, compartiéndoles a científicos, haciendo muchas cosas. Claro, muchas cosas se pueden hacer si tan solo mostráramos el mínimo de interés, porque tampoco no estamos aquí convocando, que estaría bueno, ¿verdad? Si tuviéramos nosotros, Eliezer, la capacidad de organizar, vamos a marchar, vamos a reunirnos, que se pudiera hacer, lo haríamos, o sea, lo podemos hacer. Pero ahorita lo que estás diciendo son cosas básicas. Comparte un post, mándale información a tal persona, atrévete, porque mucha gente, a veces es el desinterés, que es parte de lo característica que decías ahorita, pero también muchas veces es que no quiero investigar, no quiero informarme, tengo miedo a perder amigos, tengo miedo a que alguien se ofenda. No, vamos más allá, tengo miedo a que me cierren la iglesia. Tengo miedo a que me quiten el registro como asociación religiosa. Porque mire, verdaderamente, ¿dónde están nuestras autoridades eclesiásticas? Y estoy hablando por todas, porque yo no he visto un solo comunicado, ni de la Iglesia Católica, ni de la Iglesia Adventista, ni de la Luz del Mundo, ni de la Iglesia Bautista, ni de la iglesia que usted me diga, una sola postura de indignación de estas iglesias. ¿Y sabe usted por qué no lo hacen?
¿Por miedo a ¿Por perder? miedo? ¿O qué tal que nos quitan el registro? ¿Qué tal que nos bloquean? Yo le dije a una persona el día de ayer, le dije, estamos en tiempos en donde si nos han de quitar el registro, que nos lo quiten el registro. Pero nosotros no nos vamos a quedar callados ante esto. Pero volvemos al mal enfoque que tenemos como iglesia. El enfoque para mí la iglesia es tener mi templo hermoso, tener gente, tener el templo lleno. Ese es mi enfoque. Entonces, si pierdo eso, perdí la iglesia. Y eso no es perder la iglesia. Estás ganando almas, estás haciendo la labor realmente de la iglesia. Sí, no solamente nosotros desde nuestra trinchera, pero también los que ocupan responsabilidades, los que ocupan cargos, los que ocupan puestos públicos, tienen que ser valientes. Y repito, si nos quitan la iglesia, si van y nos cierran el templo, como un día lo dijimos, Isaac, pues vamos y nos reunimos en el Walmart, o nos reunimos en el estacionamiento de no sé dónde, o nos reunimos en el parque, pero es que no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados cuando se está diciendo que van a morir millones de seres humanos. Fíjate que a manos de sus propias madres. Fíjate, Eliezer, yo estoy seguro que mucha gente, alguna persona que nos pudiera escuchar, va a decir que ¿cómo están diciendo que cierran los templos? Y que Eliezer, pero estamos en esa etapa donde se está definiendo realmente si somos iglesia o no. Cierto. Porque mucho tiempo estuvimos con que jugándole acá a la iglesia. Ahorita estamos en los tiempos. ¿Te defines? ¿Eres o no eres? Eres o no y eres. se acabó, ¿verdad? Y desgraciadamente, mucha iglesia, mucha persona le tiene miedo a esa parte que acabas de decir. Pues nos van a cerrar, nos podemos perder. Recuerdo que en la parte cuando hablábamos de la política, ¿te acuerdas? Que decíamos, ¿cómo es posible cristianos votando por gente pro aborto? ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Fíjate cómo él dice, vamos a autodenominarnos profetas ya, porque todo lo que hablamos y le pasa. Pero bueno, hablábamos de que personas votando por candidatos pro aborto. Y mira lo que estamos viendo ahorita. Podrán decir, todavía ni toma posición aquí en Nuevo León el gobernador y lo que tú quieras. Pero cristianos, Eliezer, apoyando ese tipo de movimientos. Deja tú cristianos, iglesias apoyando a candidatos que abiertamente, sucedió en Monterrey. Iglesias que apoyaron al actual candidato electo. Gobernador electo. Alcalde electo de Monterrey. Alcalde, Donaldo Colosio Riojas. No, ese es el papá. ¿Sí, no? Sí, Riojas. Luis sí. Donaldo Colosio Riojas. Y él ya puso como secretaria de gobierno, él va a ser, ahora que entre, a una mujer joven diputada abiertamente pro aborto. Correcto. Abiertamente pro aborto. Y ahora yo le pregunto a las iglesias que andaban por ahí apoyando a ese candidato, ¿dónde están, iglesias? ¿Dónde están? Porque ustedes también son responsables, son corresponsables de que esta persona haya llegado al poder. Y hay que decirlo, Eliezer, aunque se hagan locos, ¿verdad? Sí. Porque hoy en día dicen, no, yo nada más lo recibí, dicen, y hasta van a decir, yo la ministré y le dije que lo que hacía mal. No es cierto, ahí estaban en los mítines, ahí estaban recibiendo apoyos, ¿verdad? Y esto lo estamos tocando, Eliezer, porque todo esto es algo que fuimos cocinando, por así ponerlo. Porque cambiamos nuestro llamamiento, correcto, nuestra unción, por un mugroso plato de lentejas, por unos, como dijimos en algún momento también, por unas mugrosas láminas, por un mugroso terreno, por un mugroso pedazo ahí de tierra para estacionamiento. Cambiamos el llamado de Dios a la iglesia de Jesucristo para hacer luz en el mundo, por un mugroso, lo repito, un mugroso plato de lentejas. Por un terrenito, por cualquier cosa. Por banquitas, por sillitas, por bocinas, por micrófonos. Y por eso nos quedamos callados frente a los políticos que están haciendo estas aberraciones. Correcto. Quiero ahí, por favor, producción, si podemos ahí poner los comentarios. Hay unos comentarios interesantes. Dice ahí nuestra hermana Lizzy Lozoya, dice, considerando que en todo México no hay mujeres en la cárcel por haber abortado a sus hijos, sino solo 5 mujeres que mataron a otras mujeres provocándoles un aborto, esta ley solo dejará sin castigo a hombres. ¿Okay? Bueno, en base a ese argumento le podríamos decir a ella que entonces no era un problema de salud pública y no tendría por qué haber llegado tan lejos. Correcto. Porque no era un problema de salud pública. Quiero decirte antes de que te pongas violento, es pro vida nada más. Perfecto, muy bien. Antes de que te pongas violento. Sí. Dice también deficiencia de carácter, muy bien dicho, egoísmo puro,
añadiría yo. Egoísmo es la palabra. Desgraciadamente sí, estamos preocupados por nosotros mismos. Así solamente. es. Ahora, Eliezer, vamos a entrar un poquito ya a esta parte de, antes de, voy a lanzar el tema, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con esta parte. Consecuencias, Eliezer, de esto que acaba de pasar en México. Hay consecuencias de todo tipo, sociales, espirituales, va a haber consecuencias económicas, aunque mucha gente no lo vea. Sí. Va a haber consecuencias políticas, va a haber Sí. consecuencias de todo, pero las principales va a haber consecuencias espirituales. Así es. Muy fuertes, Eliezer. Sí. No estamos hablando de cualquier cosa. Aquí yo no me voy a meter, lo podemos mencionar como algo que se comentó acerca del terremoto, la coincidencia, lo podemos tocar y mucha gente yo sé que va a decir, nada, tan loco, ustedes no saben lo bueno. Pero hay consecuencias espirituales. Hemos visto a lo largo de la historia que cuando naciones han legislado en contra de los designios de Dios, hay juicio de Dios sobre la nación. Exactamente. Y en el juicio de Dios pueden pasar muchas cosas. Y Dios agarra parejo. Exactamente. Dios agarra parejo. ¿Eres mexicano? Soy mexicano. Soy mexicano. Así es. A eso nos referimos, agarra parejo. Así es. Agarra parejo. Vamos a ir a esta pausa comercial. Por favor, no se desconecte. Ayúdenos ahí a los que están conectados. Ayúdenos a compartir. Se lo pedimos. A los que nos escuchan en Spotify, que esto se sube normalmente 1 o 2 días después a nuestro perfil, a nuestro canal de Spotify. Aguántenos ahí con esta pausa que tenemos comercial para nosotros agarrar aire, Eliezer, porque viene lo bueno. ¿Okay? Adelante, producción, vamos por favor con esto. Me está matando vida mía, me está matando de depresión. No te das cuenta que no aguantar el dolor me está rompiendo poco a poco el corazón en mi pedazo. Me está matando, no lo hagas por favor. Aún no entiendo que el por qué fue que tomaste esta decisión. Si tú tan siquiera has intentado otra solución, dime el por qué quieres que acabe nuestra relación. Pues por más que intento no le encuentro una explicación. Dame tan solo un motivo para tu desprecio. Pienso que realmente no merezco pagar este precio. Es necesario que analices lo que estás haciendo, pues ni siquiera te imaginas lo que estoy sufriendo. Hoy solo ruego por mi vida que tengas piedad, porque mi deseo es llenarte de felicidad. Yo sé que mi amor puede durarte por la eternidad. Dame tan solo la oportunidad de demostrarte que no soy lo que tú piensas. Yo no soy como los otros. Será muy diferente que el amor entre nosotros. ¿Cómo puedes decir que lo nuestro ha terminado si aún no lo hemos intentado? Me está matando vida mía, me está matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantar el dolor me está rompiendo poco a poco el corazón en mi pedazo. Me está matando, no lo hagas por favor. Tu corazón yo sé que no te miente, yo estoy seguro que también lo siente. Quizás la vida ahora sea diferente, no quieras detener lo que el Señor ha hecho, pues no has pensado que yo también tengo derecho. Quizás no pueda prometerte que seré perfecto, pues como todo ser humano yo tendré defecto. Quizás no pueda prometerte que nunca te voy a hacer llorar, pero por siempre yo te voy a amar y te lo aseguro. Dame chance porque estoy seguro que mi amor es puro y no importa lo que pase en el futuro, yo estaré contigo y eso sí que puedo asegurarte. Yo jamás podría abandonarte. Detente un momento, piensa lo que haces. Tú no lo puedes permitir, no dejes que esto pase. No te das cuenta que con esta decisión acabas con mi vida. Tiene que haber otra alternativa. Me está matando vida mía, me está matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantar el dolor me está rompiendo poco a poco el corazón en mi pedazo. Me está matando, no lo hagas por favor. En 1000 pedazos sé que voy a terminar despojado de mi vida. Solo puedo suplicar, no me abandones, no me vayas a matar. Aún podemos intentarlo, dame una oportunidad. Estás nerviosa y es que esta decisión es algo dura. ¿Por qué quieres hacerlo si no estás segura? Aún estás a tiempo, ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no abrimos esa puerta aquí y nos regresamos? ¿Por qué no volvemos a casa y olvidamos esto? No te preocupes, tranquila, yo no estoy molesto. Entiendo que como persona puedes confundirte, eso no importa. Aún puedes arrepentirte, sé que no es fácil. Entiendo que han jugado con tu
tus emociones. Han sido muchas las desilusiones, pero yo sé que existen muchas más razones para que nos separemos nuestros corazones. Estoy seguro que con el pasar del tiempo tú lo vas a ver, pues ni imaginas lo feliz que yo te voy a hacer. No te adelantes en decir que no se va a poder, pues me estás matando, madre mía, déjame nacer. En Estados Unidos se practican más de 1,5 millones de abortos cada año. Desde que se legalizó el aborto en el 1973, se han matado más de 30 millones de niños. Este número es 20 veces mayor que el número de americanos que han muerto en todas las guerras combinadas. Pensamos que la guerra es la asesina número 1, pero realmente lo que más personas mata es el aborto. Me está matando, vida mía, me está matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantar el dolor me está rompiendo poco a poco el corazón en mi pedazo. Me está matando, no lo hagas por favor. Ahí estamos ya de regreso, seguimos con el tema de acerca del aborto. El tema, recuerda que se llama México homicida y estamos haciendo referencia, Eliezer, a esta parte de la despenalización del aborto que ocurrió en nuestro país hace apenas unos días. ¿Algún tema que quieras? Adelante, vas a decir. México homicida porque el que calla otorga. Correcto. Quédate callado y estás siendo parte de eso. Ahora, Eliezer, a ver, vamos para ser prácticos y puntuales. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué me dirías que tengo que hacer yo para que no me incluyas en esa parte de decir, te estás quedando callado? ¿Qué sería lo mínimo que yo tendría que hacer? Alzar la voz. Ahorita hay muchas trincheras para que nuestra voz sea escuchada. ¿Lo cree usted o no? A los políticos les importa mucho cuáles son las tendencias en Twitter, sin duda. Cuáles son los... Si no le pagaran a gente tanto dinero para que esté todo el día checando las redes sociales. Les guste o no, los políticos, o lo creamos o no, los políticos están muy pendientes de la conversación en redes sociales porque saben que ahí es donde se está formando el pensamiento de la ciudadanía. Correcto. Ya se dieron cuenta que manipular a las televisoras, manipular a los grandes medios de comunicación no sirve de nada. Ya se dieron cuenta que donde está la conversación real, la que hace que el pensamiento de las personas se vaya para uno u otro lado, es en redes sociales. La que está moviendo masas, es las redes sociales. Es en redes sociales. Entonces, lo primero, desde tu trinchera, desde tus redes sociales, todas las que tengas, en todas, tú tienes que empezar a compartir contenido pro vida. Correcto. La segunda, tú tienes que empezar a cultivarte sobre el tema y empezar a hablar con las personas que tengas a tu alcance, tus primas, tus primos, tus sobrinas, tus papás, tus parientes, tus amigos, tus amigas. Tienes que empezar a hablar sobre este tema, porque muchos de ellos ya han sido engañados por estas mentiras que se han levantado. Entonces tú necesitas empezar a trabajar en las mentes de ellos con el poder de la palabra de Dios y con argumentos científicos y bíblicos para poder derribar las mentiras que el enemigo ha creado en sus mentes. Ahora, vamos a entrar a eso. Es muy interesante saber cuál fue la argumentación. Porque lo hemos dicho, hay argumento científico. Me gustó mucho un video que pasaste, que voy a pasárselo acá a Gibran para que se suba a la página, o ahí lo compartamos de cierta manera. Un video que habla una persona y da todo su currículum, dice soy especialista, y dice soy esto y esto y esto, y empieza a hablar acerca de los argumentos científicos del por qué hay vida desde la concepción, y empieza a dar todo, y lo hizo frente a todo este tribunal, ¿no? Vamos a compartir ese contenido, pero aunque se dieron argumentos, aunque los argumentos está el genoma, o sea, muchos ya, digamos, estudios ya comprobados, no teorías, y ella lo dice muy claro, estos no son probabilidades, estos son estudios comprobados, y empieza a darlo todo. A pesar de todo eso, Eliezer, de toda la argumentación que existe científica, se aprobó esta ley. Y se aprobó esta ley simple y sencillamente porque los ministros ya traían esto, o lo traían por encomienda, o verdaderamente ellos así determinaron hacerlo y se llevaron de encuentro todo tipo de argumentación. Es que lo acabas de decir, Eliezer, esto no es algo que sea en caso México aislado, es una agenda global que se está llevando. Hay una teoría ahí, usted investíguelo, acerca de que esta parte ya estaba en la agenda de la ONU y de muchas instituciones ya a nivel mundial, donde estaba presupuestado que México tendría que hacer este tipo de acción. Y eso lo sabemos, digo, no somos ingenuos, pero tiene que investigar, tiene que leer eso. Sí, no, porque los argumentos que los ministros de la Suprema Corte dieron, los vamos a ver, y lejos de convencernos, van a terminar por convencernos, pero de que los ministros aprobaron esto porque les dio su regalada gana, porque en verdad no tienen ni siquiera argumentos científicos con los cuales sustentar sus decisiones. A ver, vamos a ver el ministro oponente Luis María Aguilar,
Este es el ministro que presentó el proyecto a los demás ministros y los demás ministros lo apoyaron. Correcto. Cuando se le cuestionó sobre el aborto, dijo, después de que se había aprobado esto, dijo, quienes estén en contra del aborto, que no lo hagan y se acabó el asunto. ¿Cómo O sea, ¿cuáles son tus argumentos? No. ¿Qué más da? Ya lo aprobamos. Si no estás de acuerdo, no lo hagas y se acabó el asunto. Bueno, en esta misma línea argumentativa podemos responderle que todos los que quieran despenalizar cualquier delito o crimen, se le podría decir, ¿no estás de acuerdo con robar? No robes. ¿Con el narcotráfico? ¿No estás de acuerdo con el narcotráfico? No trafiques drogas. ¿No estás de acuerdo en que viole niños? No violes niños. Deja que otra gente que quiere hacerlo lo haga. ¿Tú qué te metes? ¿Tú no estás de acuerdo? No lo hagas. Como dejando a la libre decisión, si quieres hacerlo, hazlo, si no, no pasa nada, ¿verdad? Sí, es una respuesta del ministro Aguilar, como dije ahorita, sin ningún tipo de argumento científico, sin ningún tipo de rigor científico en su argumentación. Es triste, es desafortunada, es ilógica, pero es ilógica porque no hay manera de justificar la muerte de seres inocentes. Eliezer, y bien lo dijiste ahorita antes de empezar a leer estos argumentos que vamos a ver qué fue lo que dijo cada ministro para dar su voto de sí, ¿no? Y esto que acabas de decir es muy importante. Dijiste ahorita, esto lo que vamos a ver nos va todavía a convencer más de que el aborto está mal, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque lo acabas de decir, Eliezer, se tiene que recurrir a esto, a la imposición, al hacerlo hasta cierto punto a oscuritas, ¿verdad? Sí. Porque no hay una argumentación ante esto, no hay argumentación. Ellos están imponiendo su criterio formado por quién sabe qué circunstancias en su vida habrán vivido. Ellos están poniendo su criterio al resto del país, pero no están basándose en ninguna argumentación científica para tomar sus decisiones. ¿Cuál es? A ver, Repito, este es el ministro Luz María Aguilar, pero ahora vamos a las damas, a las ministras de la Suprema Corte. ¿Qué fue lo que ellas dijeron? Okay. ¿Qué fue lo que ellas dijeron mientras estaban aprobando este proyecto? La ministra Norma Lucía Piña Hernández dijo, este tipo de normas, porque acuérdese usted que lo que estaba en juicio era la norma de Coahuila de penalizar el aborto. Correcto. La ministra se refiere a esa norma. Dice, este tipo de normas que penalizan el aborto, lo que castigan es la conducta sexual de la mujer, porque en el caso del embarazo por violación no se limita el derecho del aborto, porque se considera a la mujer como víctima, ya que fue forzada y quedó embarazada. En cambio, cuando otorga ese consentimiento y se embaraza, no le permiten abortar en ningún tiempo. Entonces la ministra dice que ella no puede castigar la conducta sexual de las mujeres. Ella dice, ¿por qué cuando una mujer es violada sí se le permite abortar? Como de hecho en nuestra legislatura de Nuevo León se permitía a una mujer violada abortar. Sí. ¿Por qué cuando es violada sí se le permite abortar, pero cuando ella tiene sexo consensuado y se embaraza no se le permite abortar? Ella dice, lo que nosotros estamos castigando es la conducta sexual de las mujeres, y yo como mujer, dice ella, no puedo condenar a ninguna mujer por ejercer un tipo de conducta sexual. Lo que yo le puedo responder es que en México la promiscuidad no está en tela de juicio. La promiscuidad no se penaliza. En México el celibato, que es todo lo contrario a la promiscuidad, el celibato tampoco se penaliza. Lo que la ministra usó fue otro argumento, otro truco de lenguaje para justificar el crimen de seres humanos en formación. El tema no era si las mujeres pueden o no pueden vivir una vida disoluta o una sexualidad como ellas quieran. El tema era si podían o no podían asesinar una vida en formación de una persona inocente. Ahí podemos ver, Eliezer, la manipulación de las palabras, la manipulación de la falsa argumentación para plasmar una idea, ¿no? Para justificar una decisión equivocada que ellos están imponiéndole al resto del país. Correcto. Ellos otra vez cegados o con plena conciencia, con palabras y revolviendo peras con manzanas, porque ¿qué tiene que ver la conducta sexual de una persona con asesinar o no a un ser humano? Totalmente aisladas. Ellos revolviendo peras con manzanas intentan justificar la sentencia de muerte que le han otorgado a millones de seres humanos en este país. Correcto. Entonces, eso fue lo que dijo la ministra, repito su nombre, Norma Lucía Piña Hernández. Norma Lucía Piña Hernández. Y verdaderamente es una vergüenza la argumentación que ella dio, revolviendo peras con manzanas. Correcto. Hay otra ministra, tristemente para nosotros que somos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, la ministra Margarita Ríos Farjat. Ella estaba al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después brincó hace poco a la Suprema Corte de Justicia. Ella es de Monterrey. Nosotros esperábamos que ella votara en contra de ese proyecto, pero ella justifica de la siguiente manera. Ella dice, un tribunal constitucional no puede sustentar sus decisiones
en apreciaciones individualizadas y creencias personales. Ah, caray. Dice ella, estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión de abortar, que si ya de por sí es difícil y dura por la carga moral y la carga social, no debería serlo más dura por la fuerza del derecho. Y según ella, según Margarita Ríos Farjat, dice, nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. Yo diría, oiga, hemos visto un montón de aborteras decir, me voy a embarazar solamente para abortar. Sí pasa. Literal, eso sí está pasando, que sí. Margarita nunca las oyó, nunca las escuchó. Pues, lo que hablamos ahorita, sí, la verdad está, pero no la quieren aceptar. Dice ella, un tribunal no puede sustentar sus decisiones en apreciaciones individualizadas, y eso fue lo que ellas hicieron. Exactamente. Eso fue lo ahorita que ellas hablábamos hicieron. al principio que el pueblo mexicano mayoritariamente es Provida. provida. Así Es es. mayoritariamente provida, y eso se ha manifestado muchas veces en las urnas, sobre todo cuando hay un candidato se ha levantado, vamos a legalizar aborto, pierde automático. Sobre eso no sé si tenga la imagen, producción, por favor, donde una chica por ahí posteó algo donde dice, si México fuera provida, y según ella da argumentaciones del por qué México no es provida. No sé si la tengas ahí, producción. Ok, Este sería el momento, porque justamente nosotros sostenemos, la mayoría de los mexicanos somos pro vida, la mayoría de los mexicanos entendemos lo que es lógico, lo que es racional, lo que no requiere tampoco que nos metamos a estudiar libros y libros científicos, lo que todo el mundo sabe. Mira, ahí tenemos la imagen, A ver. si quieres. Dice, si quieres lo leo, dice Frida. pero fíjate desde dónde se comparte. por Red favor. de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento. Mira nada más la página. Dice Frida Tapia, dice, si México fuera pro vida no saldría de aquí el 65% de la pornografía infantil. Tampoco tendríamos 2 paraísos de turismo sexual. No serían violadas y embarazadas 32 niñas y adolescentes cada día, ni habrían 10 feminicidios diarios. México no es pro vida, México es hipócrita, dice Frida Tapia. Todo lo que ella ahí reclama y denuncia tiene que ver con la corrupción que hay en México. No tiene que ver tanto con que si somos pro vida o no. La pornografía debería de perseguirse en este país. Yo no sé dónde sacó esa información. Hasta donde yo tengo entendido es Tailandia y otros países de por esa zona los que ocupan el primer lugar en pornografía. Los mayores infantil a productores nivel de mundial. pornografía, sí, correcto. Pero bueno, no sé ella de dónde sacó esa información. Dice que el 65% de la pornografía infantil del mundo, da a entender, sale de México. Realmente creo que es un dato exagerado de parte de ella. Pero además, si esto fuera así, lo que tenemos es un problema de corrupción, Claro. no un problema. ¿Por qué? Porque una sola persona puede estar produciendo pornografía a montones, a montones y a montones y estar proveyendo a todo el mundo pornografía. Correcto. Entonces no significa que los mexicanos en general estén produciendo esa pornografía. Correcto. Tampoco tendríamos 2 paraísos de turismo sexual. Seguramente debe ser uno en Oaxaca, que por cierto es pro aborto. Y seguramente, probablemente, no sé, sea otro de los estados estos liberales y por cierto, pobres, hundidos en la pobreza que hay en México, que son los más liberales y, entre comillas, progresistas. No serían violadas y embarazadas 32 niñas y adolescentes cada día. Ese es un problema de corrupción. Si esto está ocurriendo, el gobierno, la ley, las autoridades tienen que perseguirlo. Es que es precisamente el problema, lo que decía ahorita, revolver peras con Así manzanas, es. agarrar argumentación de que nosotros queremos legalizar matar a un niño porque hay pornografía, porque México produce pornografía. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Exactamente. O sea, no hay una coherencia No, argumentativa. y no es que el 65% de los mexicanos produzca pornografía. Como dije, un grupo minúsculo puede producir un montón de pornografía. Correcto. Es como un grupo minúsculo puede producir la mitad de la droga que se consume en el mundo. Pues, Correcto. sí, se puede hacer. No quiere decir que la mayoría de los mexicanos estemos Exactamente. involucrados. Exactamente. Exactamente. No hay una coherencia argumentativa. ¿Tienes ahí más argumentos? Vámonos con otra ministra de la Suprema Solamente Corte. regrésame el Sí, sí, nombre. sí. ¿Cuál es el nombre? Margarita Ríos Farjat. Ok, esa es la ministra que dio esta argumentación. Esta argumentación de que no se pueden sustentar decisiones en apreciaciones individualizadas. Que fue exactamente lo que ellos hicieron. Y luego, pero dijo esto que es interesantísimo. Dice, ninguna mujer se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. No conoce. Señora ministra, qué inocente es usted, con todo respeto. Qué inocente es usted. Ninguna tonta. ministra, ninguna mujer se embaraza para después abortar. Mire, ministra, en fin, ahorita vamos a lo que quiero mencionar. Adelante. Pero verdaderamente, ministra, qué pena con usted y qué pena que sea regiomontana. ¿Tienes ahí otro argumento? Ministra Jazmín Esquivel
Dice ella, el proyecto de vida de las mujeres debe sustentarse en el derecho a decidir autónoma, sin coerción ni violencia, con consentimiento y conocimiento pleno a vivir conforme a la planeación que decida. No debe tolerarse estigmatizar a la mujer por tomar la decisión de interrumpir el embarazo como ejercicio pleno de su dignidad humana. Si usted no la entendió, yo se lo traduzco. Ella habla de proyectos de vida de las mujeres. Ella dice, una mujer tiene el derecho a decidir si quiere continuar con su embarazo o no, de acuerdo a sus proyectos y planes de vida. Fíjese usted, ella habla de proyectos de vida de las mujeres, pero olvida que si estas mujeres pueden desarrollar un proyecto de vida, planear un proyecto de vida, es primeramente porque tienen vida. Correcto. Es primeramente porque nadie les negó el derecho a nacer, porque nadie les quitó la vida cuando estaban en el vientre de sus madres. Partiendo desde ahí es contradictorio lo que estas mujeres están haciendo. Ellas quieren que su derecho a vivir según sus planes y proyectos esté por encima del derecho a la vida de otra persona. Correcto. Ellas dicen, yo tengo planes, yo tengo proyectos, y mis proyectos deben estar por encima del derecho a la vida, que siempre hemos dicho, el principal derecho humano en todo el mundo siempre ha sido el derecho a la vida. Correcto. Y ellas quieren que sus proyectos, sus planes estén por encima del derecho a la vida de otro ser humano independiente. Si sus madres hubieran pensado igual que ellas, ni siquiera habrían visto la luz del sol, mucho menos hubieran planeado y proyectado su vida futuro. El futuro de cualquier mujer no puede estar por encima del derecho a vivir de otro ser humano. Correcto. Aquí la ministra, ella habla de interrupción del embarazo. Dice, no puede tolerarse estigmatizar a la mujer por tomar la decisión de interrumpir el embarazo como ejercicio pleno. Claramente dice lo que está haciendo es minimizando la situación. Así es una interrupción solamente, no se le puede castigar por interrumpir. Lo único que está haciendo Eliezer es interrumpir. Es una clara minimización de la realidad. Y lo que nosotros ya dijimos, no es interrupción, es terminación. Correcto. No es interrupción, es terminación. Y no se trata, Dios determinó. Y si tú no quieres creer en Dios, la naturaleza determinó que la vida de la raza humana se forma en el vientre de la mujer. No lo podemos cambiar, no hay manera de cambiarlo. No hay manera de sacar un cigoto y que lo metas en un frasco, en un bote, y que lo guardes ahí, lo criogenices hasta cuando a ti te dé la gana, cuando ya tengas arreglada tu vida, cuando ya tengas todo lo que piensas que vas a tener, y entonces sí sacarlo y que continúe su proceso de formación. Así no funciona la vida. Correcto. La naturaleza así no es. Si no quieres creer en Dios, la naturaleza o en lo que tú creas, tú tienes que irte a lo que es. La vida humana se forma en el vientre de la mujer. Correcto. Y entonces ahí lo que el ser humano debe entender es que la sexualidad humana trae acarreadas responsabilidades. Un día explicamos que la sexualidad humana no estaba hecha solamente para placer y disfrute del ser humano, como se hacen hoy las series de Netflix para que nosotros lleguemos y nos entretengamos viendo Netflix. La sexualidad Dios no se la dio al ser humano para entretenimiento, gozo, disfrute y placer solamente. Hay un propósito específico, Hay un propósito, de manera que a las mujeres puede que no les guste que ellas sean las que carguen con la responsabilidad de procrear, de que la vida se engendre en su vientre, pero es algo que nadie puede cambiar. Eso es algo que nadie puede cambiar. Eso es parte de la naturaleza y se tiene que aceptar. Correcto. Lo que se tiene que aceptar es que hay responsabilidades por la conducta humana, que hay responsabilidades cuando la sexualidad se ejerce con irresponsabilidad, que hay consecuencias cuando la sexualidad se ejerce con irresponsabilidad. Y hoy en día, Isaac, hay tantas formas de evitar quedar embarazada. Claro. Hay tantas formas de evitar que el espermatozoide llegue a... Hay tantas maneras, tantos métodos anticonceptivos, que verdaderamente no utilizarlos es nomás porque no se quiere y porque no les importa ejercer la sexualidad con responsabilidad. Hoy hay muchas formas, Isaac. Todavía en el pasado tú podrías decir, bueno, no hay cómo, son inseguras, no están bien estudiadas. No había acceso, no había información, no conocías. Hoy en día hay demasiado acceso, hay demasiada información y realmente, como tú lo acabas de decir, aquel que no quiere utilizarlos es porque no quiere ejercer una sexualidad responsable y que justamente cuando viene la consecuencia, que en este caso es un embarazo, no quiere aceptarla. Correcto. Y en lugar de aceptarla, termina destruyendo una vida y entonces es donde podemos entrar a las consecuencias espirituales. Y exactamente, con eso quiero cerrar, nos quedan aproximadamente 10 minutos para hablar de las consecuencias, Eliezer. Hablábamos, Eliezer, y lo dijimos tal cual a las personas
que han o piensan, Eliezer, abortar, porque no sabemos quién puede escuchar esto, Sí. A las personas que piensan abortar, hoy en día, es decir, yo estoy 100% seguro que ahora con esta nueva ley, con esta despenalización, mucha gente se va a envalentonar y va a decir, órale, ya puedo hacerlo. Bueno, es que incluso aunque hasta el ministro dijera, si no está de acuerdo, no abortes, mira, a mí legalízame robar, y aunque yo no piense en robar, igual si me gusta el carro del hermano, se lo termino robando. te reprenda. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque aunque tú digas, no lo estamos haciendo para fomentarlo, eso es lo que ocurre. Correcto. Al momento que tú despenalizas algo, si se dijera, no es delito robar en los Oxxos, Se va a incentivar, Eliezer, se va a incentivar en las personas ya puedo hacerlo. van a vaciar los Oxxos en una noche. Y hasta cierto punto, Eliezer, esta parte lo que está haciendo es, de cierta forma, va a callar las conciencias, porque las leyes son para eso. Sí. Las leyes son para crear una moralidad en ti y que no te permita hacer ciertas cosas que moralmente se consideran incorrectas. Sí, se pueden escapar de las consecuencias de las leyes humanas, pero no se puede escapar de las consecuencias de las leyes espirituales. A eso iba precisamente. ¿Recuerdas que en el podcast cuando hablamos del aborto, que lo desglosamos un poquito más, la parte de la concepción, todo eso, que nos enfocamos mucho en eso, hablamos y le dijimos claro a las personas, si usted piensa abortar o abortó, usted lo que hizo, asesinó a una persona, mató a una persona. ¿Eso fue lo que hizo o eso es lo que usted está pensando hacer? Porque aquí, pues si por algo nos distinguimos es por no Y andar déjame dando vueltas a las agregarle, cosas. y además es madre de un niño muerto. Exactamente. Aunque nunca lo haya creado, es madre de un niño muerto. Exactamente. Y ponías, yo me acuerdo que en aquella ocasión ponías este ejemplo. Y algún día imagínate llegar al cielo y decirte, ahí está. Sí. Oye, ¿cómo? Pero a mí me dijeron abajo que no era un humano. Ahí está el niño que mataste. Así ahí es. está. Eso va a pasar porque él Sí. es un humano. Sí. Él es un humano y eso va a pasar. Entonces, vamos a entrar rápidamente. Nos quedan 10 minutos. Ya me está marcando acá producción. 10 minutos. Eliezer, las consecuencias espirituales cuando una nación, vamos a hablar de México, porque esto es a nivel nacional. Hay muchos países que ya van, ya adelantaron y están haciendo Déjame tiempo. hablarte de las consecuencias individuales. A ver, adelante. En este mundo hay seres espirituales del bien y seres espirituales del mal. Correcto. Los seres espirituales del mal, incluso los seres espirituales, trabajan y operan bajo legalidad. Sí. En la medida en que usted desobedezca la ley de Dios, en la medida en que usted practique pecado, usted otorga legalidad al enemigo para influenciar su vida, para atacar su vida, para destruir su vida. Correcto. Cuando usted peca voluntariamente, cuando usted practica desobediencia, rebelión, cuando usted practica, en este caso, la muerte, cuando usted asesina, hay consecuencias individuales sobre su vida, consecuencias individuales espirituales. Porque le que estás usted va a dando, afrontar. le estás dando, por así, para cambiar la palabra, le estás dando el permiso o la legalidad al enemigo de que pueda hacerlo. No se trata de que me libré de la ley de los hombres, porque está permitido. Aquí el asunto es que usted debe entender, y no es ficticio, real, los demonios van a venir a atacarla. Los demonios van a venir a tratar de destruir su vida, meter enfermedades en su cuerpo, traer enfermedades incluso que se transmiten de generación en generación, llamadas maldiciones generacionales, que yo sostengo existen, pero operan solamente Cuando en los se que le da no la son hijos de legalidad, Dios, y en correcto. los que no son hijos de Dios. Correcto. En los hijos de Dios, una vez que el Señor Jesús ha pagado el precio de nuestros pecados y nosotros lo hemos aceptado, Hace nueva todas las cosas. la maldición generacional deja de operar. Pero en aquellos que han practicado, en aquellas familias que han practicado el aborto y no ha habido arrepentimiento y sigue vigente el pecado en la vida de esas personas, los demonios siguen operando en las familias. Es que Eliezer, el aborto es como otro pecado. Así es. Cualquier otro pecado. Llegas No, pero abre también los pecados tienen niveles de gravedad. Estamos hablando aquí, el asunto es que estamos hablando aquí de un homicidio. Así es. De una persona. Y luego, Eliezer, de una persona totalmente inocente, un niño. Sí, y con la un ser agravante de que la madre es la que le quita la vida. Con la agravante de que es la madre la que le quita la vida. Bueno, entonces, hablemos primero, si hablamos de consecuencias individuales, está que los demonios, que no crea usted que andan jugando, que no crea usted que usted puede negociar con ellos para que no destruyan su vida. Los demonios se van a meter con usted. Y con ese plan de vida que usted cree que tiene y que va a hacer y va a salir adelante y va a lograr, los demonios van a estar ahí para que usted no logre nada, para que usted se frustre, para que usted entre en depresión, para que usted caiga en enfermedad, para que sus hijos, sus otros hijos también empiecen a manifestar cierto tipo de influencias demoníacas, hasta para que en su familia empiece a haber cosas, movimientos, sonidos, ruidos. Todo esto lo hice porque se abrió una puerta, porque se le dio legalidad, se le dijo al enemigo, está abierto mi hogar. Exactamente.
Por eso pasa. Entonces tenga cuidado, abortar, aunque no traiga consecuencias legales, sí trae consecuencias espirituales en el aspecto individual. Correcto. Ahora, vamos al aspecto cuando el Estado, ¿qué es el Estado? El gobierno. Cuando el Estado participa con la mujer en asesinar al inocente. Porque mientras la mujer, violando la ley humana, le quita la vida a un ser humano en formación, porque cabe aclarar lo siguiente: muchas mujeres dicen, no, es que antes de los 3 meses todavía no hay un ser humano ahí, después de los 3 meses ya hay un ser humano. No, el problema es que las mujeres que quieren abortar van por todo el paquete. Ellas no dicen, ok, ya me autorizaron hasta los 3 meses y aquí estamos satisfechas. Ellas dicen, no, yo tengo derecho a abortar incluso un día antes de que dé a luz, incluso a los 9 meses. Correcto. De gestación. Que eso es a lo que, hay mujeres que están reclamando poder abortar. Eso es a lo que va, porque mucha gente está diciendo, bueno, pues no. Eso a eso vamos a llegar. A eso, un día antes. No, ya. Una diputada de Morena estaba ya lo propusieron. Exacto, ya lo propuso, ¿sí? Que la mujer pueda abortar en cualquier momento de la gestación. Para allá vamos. Entonces, correcto. Mientras sea prohibido por el Estado, digamos, queda absuelto de la culpa. Sí. El Estado mexicano queda absuelto de la culpa porque no está participando de eso. Correcto. Pero cuando el Estado mexicano mete sus manos para participar, primeramente autorizándolo y segundo, proveyendo las clínicas, proveyendo los médicos, proveyendo todo para que la mujer pueda ir y aborte de manera segura, como dicen ellas, de forma segura. ¿Te acuerdas que pasábamos imágenes en el podcast del aborto que en la Ciudad de México tú ingresas a la página de gobierno y es tan fácil encontrar una clínica para abortar, tal cual? Sí. Y lo pasamos en pantalla y dijimos, mire, así de fácil, aquí está la clínica, ahí puede ir a abortar. Bueno, en el momento en que el Estado participa de la muerte de inocentes, cae culpa sobre el Estado. La palabra de Dios dice que las autoridades fueron puestas por Dios para castigar al culpable, pero en el momento en el que las autoridades que Dios puso, le dio autoridad, porque las autoridades políticas, militares, ejercen autoridad delegada de parte de Dios. Correcto, sí. En el momento en el que las autoridades actúan en rebelión contra la autoridad delegada que Dios les otorgó, en ese momento cae maldición, así como cae en lo individual sobre los seres humanos, la legalidad que le permite al enemigo operar en esa familia o en esa persona, así mismo en los países. Correcto. Se abre una legalidad que le permite al enemigo operar en esos países y el enemigo viene por todas las canicas a destruir nuestros países. Por eso en países como el nuestro, donde en la Ciudad de México el aborto es legal desde hace 15 años y en donde hay culto a la muerte y en donde la idolatría, festejamos todo. El Día de Muertos y festejamos un montón de cosas que van en contra de la voluntad de Dios, por eso en nuestro país la muerte impera. Correcto. Por eso en nuestro país somos el país con más muertes violentas en toda América y uno de los que tiene más muertes violentas en todo el mundo. Correcto. Pero esto es por las puertas legales que como mexicanos le hemos abierto al enemigo. Y entonces cuando el Estado participa de la muerte de inocentes, se abren más puertas legales para que las fuerzas demoníacas vengan y reinen, operen sobre nuestras ciudades, operen sobre nuestros estados, operen sobre todo nuestro país. Empieza a haber catástrofes, empieza a haber juicio de Dios, empieza a venir. Las catástrofes no las puede controlar el enemigo, las catástrofes naturales, esas las manda Dios y las manda Dios con un propósito, ya sea de castigo o para hacernos entender. Así que cuando nosotros como Estado mexicano participamos de la muerte de inocentes, nosotros estamos atrayendo hacia nuestro país el juicio de Dios. Y como bien lo dijiste, por un lado, el juicio de Dios por un lado y la destrucción que el enemigo opera por el otro. Y como bien lo dijiste ahorita, aquí no escapamos nadie. Todos las personas que somos nacidos en México vamos a ser partícipes. Como lo estamos viviendo hoy. Es que usted puede estar en contra de lo que acaba de decir el hermano Isaac, y yo también lo mencioné. Decir, no, es que nosotros como cristianos estamos exentos de las consecuencias. A ver, ¿y entonces por qué usted no va a Nuevo Laredo en la noche en su carro? Yo sí voy a decir, y voy con mucho miedo. Pero no digas dónde vas, mi hermano. Pero yo le pregunto a las personas, perdón, a ver, usted ¿por qué motivo ha tenido que esconderse cuando escucha una balacera? ¿Por qué motivo no va a muchos lugares en la noche? ¿Por qué motivo usted y yo no podemos irnos de camping a algún lugar que nos gustaría ir en familia? No podemos salir. Pues sálgase, ¿verdad? Si usted dice, no, yo libro las consecuencias. Yo libro las consecuencias porque yo soy hijo de Dios y esas consecuencias operan sobre los malos, no sobre mí. A ver, ¿por qué ha habido tantos pastores que han sido levantados por la delincuencia organizada y nunca los hemos vuelto a ver? Es decir,
este tipo de males viene y cae y afecta a toda la sociedad. Por supuesto, creemos en un Dios que nos cuida, la palabra de Dios se cumple, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por supuesto que sí, pero de una manera general nos afecta. Claro. Si llega a haber una gran catástrofe en nuestro país, una parte de nuestro país, y la economía se desmorona, ¿qué usted cree que su trabajo no lo va a perder? Que su empresa va a seguir vendiendo lo que está vendiendo hasta este momento. Va a haber consecuencias que eventualmente van a perjudicar a todos, cristianos o no cristianos. Eliezer, para cerrar ya, para ir cerrando este tema, es un tema bastante interesante. La próxima semana vamos a tener también un tema bastante bueno acerca del divorcio. Sí. Que cuando lo tuvimos, Eliezer, se puso bueno el asunto. Esperemos que esta vez lo podamos abordar desde varios ángulos. Pero para ir cerrando este tema, hermanos, creo, ahorita Eliezer dará su comentario, su final. Pero creo que sí es importante que empecemos nosotros como iglesia, como cristianos, número uno, a informarnos. Creo que esa es la parte muy importante, Eliezer. Uh-huh. Estamos perdiendo, voy a ponerlo así, los debates porque no se informan. Estamos perdiendo ante la mujer que dice, que se pone sentimental, y que es que a mí me violaron, tú no sabes lo que yo pasé. Uh-huh. Ya no sabemos qué responder. Y ya, ¿verdad? Por cierto, somos sensibles a eso. Claro, sí. Somos sensibles a eso. Somos sensibles a la injusticia que una mujer vive al momento de ser violada, de ser mancillada. Pero lo hablamos, Eliezer. Pero eso no tiene nada que ver. Puede justificar exactamente el cometer otra injusticia contra un ser humano que es totalmente inocente. Exactamente. Entonces, lo primero, Eliezer, creo que tenemos que hacer informarnos, número uno. Número dos, hermano, atrevernos a alzar la voz. Sí. Atrévase, hermano, a alzar la voz. Y aquí ya me voy a poner hasta sentimental, Eliezer, por sus hijos, por sus nietos, por todas esas personas, Eliezer. Porque esto, hermano, créame que no va a parar en un simple ya se aprobó esto, va a ir avanzando, como bien lo dijiste, ya hay una ley que se quiere aprobar, que un día antes puedan abortar, un día ya cuando está todos los órganos formados, ya está listo para dar a luz, que lo puedan sacar y lo puedan matar, ya está esa ley queriéndose aprobar. Entonces, hermano, por favor, es tiempo. Desgraciadamente la gente, Eliezer, está desinteresada, pero es tiempo, por favor, comparta publicaciones pro vida. Ya, por favor, dejemos de apoyar y de compartir canciones ridículas de los candidatos nada más porque nos caen bien, porque su esposa es influencer. Ya, por favor, hermano, seamos un poquito conscientes, que esa es la parte que hablamos ahorita, que desgraciadamente es una de las características. Eliezer, un comentario, por favor, ahí. Consecuencias individuales, ya hablamos de consecuencias individuales, consecuencias sobre la nación, consecuencias sobre la iglesia por quedarse callada. Ya hicimos la recriminación hace un momento, que dónde están los concilios cristianos, pero nuevamente, sin ser nadie, sin ser un vil cuervo, porque así me considero yo, un vil cuervo. Sin ser nadie, puedo decirle a las autoridades eclesiásticas, se están equivocando. A las diferentes autoridades eclesiásticas, se están equivocando. El no defender el derecho a la vida, el estarse quedando callados por no perder un registro, el no mostrar una mira, ahí le va, el ni siquiera estar tratando estos temas en sus iglesias, enfocados en no sé qué, con no sé qué, pero estos temas no se están tratando. El estar permitiendo que dentro de la iglesia ya haya jovencitas, correcto, tú lo sabes, correcto, que empiezan a decir, no, pues que todavía no hay vida, antes de los 3 meses no hay vida, olvidando lo que dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos, correcto, y en mi libro fueron escritas todas aquellas cosas que después iban a hacer. Olvidando lo que dice la palabra de Dios, las iglesias han dejado incluso ya de mostrar indignación hacia afuera y de enseñar de estos temas hacia adentro. Y eso también va a traer juicio a la iglesia de Jesucristo. Correcto. Porque la palabra de Dios dice que el juicio comienza por los de la casa. Así como hemos hablado de que vendrá juicio sobre la nación por la sangre de millones de seres inocentes que se va a derramar si esto no cambia, como ya se han derramado la sangre de cientos de miles de seres humanos en la Ciudad de México. Ahora a nivel nacional México es de 130 millones de habitantes. Imagínate cuántas personas. Así como hemos hablado que vendrá juicio sobre la nación, vendrá juicio primeramente sobre la iglesia, porque el juicio comienza por los de la casa. Correcto. Así que, iglesia de Jesucristo, lo que podemos hacer, orar, clamar a Dios que tenga misericordia, y los que tienen una responsabilidad ministerial, eclesiástica, en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, en la iglesia que sea, ustedes tienen la responsabilidad de alzar la voz y no quedarse callados, porque repito, el que calla otorga. Así es.
Hermanos, creo que este tema ha sido bastante interesante, Eliezer. Yo creo que se ha hablado cosas bastante buenas. Y de verdad que estos temas, Eliezer, los escogemos para generar algo de conciencia. Como tú bien lo acabas de decir, en nuestra trinchera, lo poquito que podemos hacer. De verdad, yo espero, hermanos, que despertemos. Sí. Que despertemos realmente, porque yo no estoy dormido. ¿Cómo no estamos dormidos, hermano? Y en general la iglesia está dormida. Las instituciones están dormidas. Nos manifestamos para muchas cosas y para los temas que realmente importan no nos manifestamos. Correcto. Entonces, hermanos, pues ha sido un placer haber estado el día de hoy con ustedes. Les mandamos un saludo a los que nos escuchan ahí en Spotify, a los que nos ven de forma diferida en YouTube o en Facebook, en cualquier plataforma. Aquí están nuestras redes sociales. Sobrenatural TV nos encuentra en todos lados para si nos está escuchando solamente. Mi deseo, hermano, realmente es que Dios les bendiga, que este programa haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos el próximo lunes. No se pierda también todos los viernes en punto de las 9 de la noche al pastor Gerardo Soto con Vida Hoy. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.